Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Estamos en la sala 3 de acá de la Radio Watch y estamos grabando una vez más vía online, digamos, porque nuestro invitado está en su oficina y nos va a mostrar después un poco su lugar de trabajo. Estamos con Alejandro Valls, arquitecto, ya ha estado de visita en la radio antes. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar de estos temas. Excelente, te invitamos en esta ocasión. Bueno, para los que no se acuerdan, Alejandro Valls es arquitecto, es máster en proyecto urbano y diplomado en innovación y creatividad. Ujú. Trabaja hace un montón de rato ya en LABA, que es el Laboratorio de Biomateriales acá de Valdivia. Partió siendo un proyecto muy pequeñito y ya tiene como un alcance internacional. Le vamos a pedir a él, porque mejor que lo explique él que yo, pero en el fondo de qué se trata lo que hace LABA. Pero además de eso, Alejandro Valls es colega mío y hacemos juntos el Ujú. taller del primer año de arquitectura, ¿cierto, Alejandro? El mejor El taller, mejor por lo taller. demás. Bueno, yo creo que sí, que es muy buen taller. Alejandro, te tincaría que les cuentes un poco a qué se dedica LABA antes de hablar del evento. Sí, bueno, LABBA es un laboratorio que trabaja con estas nuevas materialidades que tienen foco en la utilización de organismos, trabajo con hongos, bacterias, incluso raíces, para poder proponer y generar nuevas materialidades que sean mucho más responsables con el entorno, con la manera en que estamos construyendo los packaging, desde eso hasta construcciones. Entonces, de alguna manera, estas nuevas materialidades vienen a replantear cómo nos estamos relacionando y tratar también de hacer una nueva lógica respecto a una cultura material acorde a los desafíos que tenemos hoy a nivel mundial. Entonces, el Pero, laboratorio se forma acá en Valdivia, como en el año 2017, y desde ahí lo que ha ido construyendo es como distintas paletas de biomateriales que pueden ser utilizadas en distintos ámbitos. de hecho, lo bonito que tiene es que en el momento que se instala en Valdivia y Alejandro empieza a plantearnos estas preguntas junto con su equipo, él trabaja con María José Besoaín, que también ha estado en la radio con nosotros. eh, Mm. Lo bonito que tiene el proyecto es que en el fondo piensa en la materialidad como específica a cada territorio. Entonces, en vez de pensar si esto se resuelve con plástico y el plástico está en todos lados, es como de qué manera la materialidad que tienen las cosas dependen de dónde están las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad que es súper reconocida por su festival Fungi, entonces la presencia de los hongos como un potencial semilla de materiales para todo tipo de cosas, desde el diseño de objetos hasta la construcción, como decía él, o si no, el De residuos de moluscos, eso, o la mm, cosa de la cerveza, ¿cómo se llama? el El bagazo de cerveza. cerveza. En el fondo, ¿cuáles Claro. son los desperdicios para nosotros que tienen potencial de ser otras cosas, ¿cierto? Y Claro, esto, y ahí hablamos como un poco en vez de pensar esta idea de la escasez, o sea, hoy día se habla mucho de la escasez, nosotros tendemos a hablar de las abundancias y pensar de una manera local o situada te permite hablar de eso porque es lo que tú tienes a disposición, ya sea por residuos antrópicos o por las mismas como posibilidades de la naturaleza. excelente. Bueno, y en este contexto, en el fondo, de este trabajo que han estado haciendo, que detrás tuyo se alcanzan a ver, mira, están las cosas, están las cosas. No, no. Están ahí sacando una. Podría saludar. Mira, detrás se ve ahí Alejandro, para bueno, los que tengan la posibilidad de vernos Sí.
pues vía YouTube, ¿cierto? algunas cosas. Algunos Ujú, de los distintos experimentos que hacen para que se imaginen, que provienen de distintas fuentes y producen estos materiales hermosos que ajá, tienen múltiples usos, ¿cierto? Y en este contexto, en el que más encima ustedes se han conectado, hicieron una exposición muy bonita el año pasado, ¿fue el año pasado? ¿Fue este año? ujú. El año se me ha hecho tan largo. El año pasado, El año pasado, ya. 2023. En el que hubo invitados internacionales que vinieron a Valdivia, que todos trabajan con biomateriales, ¿cierto? Y ustedes han estado elaborando esta relación como súper estrecha con México. ¿Por qué no? Cuéntanos un Ujú. poco de eso, cuáles son estas redes internacionales y por qué México tiene tanta onda biomaterial. Sí. Bueno, cuando nosotros partimos, voy a dar una vuelta un poco más larga, pero cuando nosotros partimos, claro, desde el sur de Chile también uno se sentía un poco medio aislado trabajando con estas cosas, o no había muchas referencias cercanas para poder un poco compartir experiencia, aprendizaje, metodología. Entonces, gracias a las redes sociales y también ayudó mucho el periodo pandemia. Las redes sociales lo que permitieron es como poner foco en otras prácticas que estaban ocurriendo en distintas partes de Latinoamérica y ahí, junto con entender de que habían variedad de materiales, porque la variedad de contextos también nos permitía eso, había muchas personas de proyectos particulares ligados a universidades, empresas que estaban trabajando con esto y se empezó a armar como un diálogo, una reflexión, producto de cada experiencia, pero también unas ganas de conectar y de armar comunidad. Y ahí es donde surge Biopolimérica, que es este encuentro de biodiseño y biomateriales, que ya se ha realizado dos veces, la primera en Guadalajara, 2022, 2023 en Valdivia y 2025, próximo año, en mayo, en Medellín, Colombia. Entonces, como que, y es un movimiento que ha ido creciendo, creciendo y agarrando harto vuelo, porque cada vez se ha transformado como una práctica ya como me instalada en ámbitos de diseño, creación, arte y ciencia. Y ahí México tiene un rol particular, primero por la escala. O sea, Claro. México tiene un tema con la escala que ha sido bastante interesante. Ellos cuando trabajan los biomateriales alcanzan, tiene un nivel de desarrollo de producción mucho más alto que el que podemos tener nosotros por tema de presupuesto incluso, pero también hay un tema como de que el hacer los biomateriales todavía, como no está tan estandarizado y todavía los equipamientos no son necesariamente los más adecuados para el desarrollo de tu propio material, ellos tienen mucha flexibilidad porque, no sé, por ejemplo, necesitan una máquina muy particular que haga una determinada cosa, van al frente de su calle, contactan al caballero, la señora X, y les resuelve eso de una manera como muy rápida, creativa y con, como nosotros decimos así, como hechiza, ¿no es cierto? Es como que pueden resolver sus problemas de una manera muy rápida, y eso le ha permitido avanzar y crecer de una manera bastante interesante en el mundo material. Y yo creo que eso ha permitido de que haya como que crezca un interés como muy grande y han surgido también otros eventos complementarios que han puesto los biomateriales en la discusión junto con la bioconstrucción, junto con temas, por ejemplo, de suelo regenerativo, de sostenibilidad, permacultura, y como todo un mundo que se va cruzando, donde los biomateriales se insertan y que complementan esta discusión por un futuro mejor. Claro, porque en el fondo y ahí es el contexto de esta última, de esta invitación en Ujú, particular, en el fondo por el cual yo creo que es muy productivo que ustedes vengan a contarnos acá en la radio. Eh, Nosotros reconocemos que en Valdivia hay como una especie como de, bueno, desde incluso del ministerio se habla de este ecosistema creativo, ¿cierto? claro. El ecosistema tiene una escala local, pero también tiene como tentáculos más grandes que son a nivel mundial. Y claro, las ciudades, en la medida que se reconozcan como polos creativos, tienen Mm, estos ecosistemas como más reconocidos, se promueven estos ecosistemas. Esto que tú dices de la forma hechiza, en realidad es como una manera de reconocer que tú tienes necesidades que te las puede solventar otro. En el fondo es ujú, enriquecer esa tela de araña, ¿cierto?
Y esa telaraña ustedes los ponen en México, en este lugar que es como súper terreno como fértil para este tipo de uniones, y aparece este Ujú, evento que es el que yo decía, tenemos que traer a Alejandro acá que nos cuente, que tiene que ver con tres como dimensiones que vienen a hablar como de cuál es el rol de la arquitectura ante, por ejemplo, una ujú, pregunta del calentamiento, o sea, el cambio climático, ¿no? claro. De qué manera podemos construir arquitectura que no sea destructiva para nuestro ecosistema, donde hay inteligencia, tradición, donde hay conocimiento vernacular inclusive, que puede volver a aparecer desde una nueva dimensión contemporánea en pos de esta Ujú, super pregunta, porque para la gente que nos escucha tiene que entender que la arquitectura y la construcción es una industria muy complicada porque en el fondo ujú, consumimos muchos recursos, generamos mucha basura y la cultura de la reutilización todavía sigue siendo algo muy parcial. ujú, Incluso la reutilización no resuelve el problema porque el reutilizar algo no implica toda la energía que gasté en realizar eso. Entonces, en el fondo, ujú. todavía somos como un área así como muy pesada, ¿no? Y no somos la única, no es que la arquitectura y la construcción sea terrible, sino que nosotros estamos tratando de hacer propio un problema, tomarlo en serio a través de este como espacio específico. Y esta invitación tenía tres bajadas, ¿cierto? Una era, estoy tratando de buscar el link, decía, primer encuentro global de suelo fértil, Sí, biomateriales y proyectos regenerativos en México. Cuéntanos un poco la sí. invitación. Bueno, el proyecto en sí fue bien interesante porque proviene de la práctica de ciertas personas con tierra. En México se ha utilizado, pero está agarrando cada vez más vuelo, es como que la curva volvió a crecer en el uso de tierra apisonada. Ahora se está ocupando mucho, por ejemplo, o se están haciendo pruebas de impresión en 3D asociados a tierra y mezclas especiales con tierra. Como adobe, para que la gente. Entonces, es como una especie de adobe, claro, es como un adobe, sí, pongámoslo como un adobe. Ellos incorporan otras cosas, pero básicamente le están incorporando tecnología a un saber que es ancestral. Eso. Y una tecnología como contemporánea, porque también hay tecnología, siempre ha habido tecnología, ¿cierto? Se ha ido como modificando o tomando como distintas perspectivas. Em, y ellos un poco el camino que han hecho antes de hacer este evento es como utilizarla incluso a nivel de política pública, que es bastante interesante porque la Tierra está súper desprestigiada, sobre todo en países que son muy sísmicos, y por un tema también económico. O sea, las casas hoy se exige asegurar, hay un tema de normativa de construcción que es súper exigente para los que son en materiales como los de la tierra, ¿no es cierto? Adobe, etcétera. Y normalmente se empiezan a utilizar como ya sistemas más mixtos, o sea, como quincha u otros. Pero acá se está trabajando o la propuesta era, bueno, ¿qué cómo podemos proyectar un futuro con construcciones que son tradicionales, que vienen de tierra y que además poder incorporar como otros materiales que también nos permitan discutir sobre cómo estamos construyendo, cuáles son los tipos de espacialidades que se están generando, morfologías distintas, la relación que tiene con el mismo sitio donde se empieza a construir, con las mismas personas, ¿no es cierto? Entonces fue algo muy interesante y ahí también se mezcla suelo regenerativo, porque también estos materiales idealmente son regenerativos en el sentido de que también pueden nutrir y entran en un círculo, podríamos decir, virtuoso. Lo que tú mencionabas antes de los materiales de construcción, hoy se estima que más de un tercio de los materiales en el mundo que están en vertederos o en lugares de desecho son provenientes del mundo de la construcción. O sea, tenemos mucho material ahí que está ocupando espacio, no biodegradándose, contaminando. Entonces creo que esta idea de suelo regenerativo, construcción en tierra y biomateriales empieza a haber como una discusión en torno a un cambio de paradigma mucho más transversal, no solo de la arquitectura, sino que cómo vivimos, cómo nos queremos relacionar, cuál es nuestra relación comunitaria.
cómo nos relacionamos también con los alimentos. Entonces, eso es lo bonito que también tienen los materiales y en nuestro caso la arquitectura, de que en el fondo ese también es la casa o es el escenario donde ocurren esas dinámicas, esas conversaciones, esos lugares de encuentro. Y el evento trató de cruzarlos por primera vez. Nosotros no habíamos tenido conversaciones desde el APA con un mundo de la bioconstrucción. Y acá se pudo establecer como con paneles de discusión, con experiencias en vivo, con talleres, y yo creo que esto va a seguir nutriéndose en los próximos años, con los siguientes eventos también y con las redes que se pudieron armar como específicamente en el evento. Y a ustedes en particular los invitaron como había más representantes de Chile en esta muestra y ustedes Mm, qué tuvieron que hacer? ¿Cuál era el espacio que llenaron? sí. Labba, yo creo que gracias a esta cantidad de años que hemos, no sé, pues, 8 años trabajando en biomateriales, sobre todo como un espacio autónomo, yo creo que eso también llama mucho la atención. Llama la atención por cómo nos financiamos, llama la atención por la diversidad de proyectos que abordamos, también como por una postura bastante como no radical es la palabra, pero como bastante consistente en lo que hacemos, pensamos y como nuestra práctica, que muchas veces hay veces que con ciertas instituciones hay cambios de rumbo, producto de que vienen, hay cambios de mirada a nivel institucional. Entonces, creo que eso nos ha permitido como actuar como referente. Yo creo que nos llevaron como referente de este mundo. No habían otras personas de Chile, habían otras personas de México participando como exponentes de biomateriales. Gente que nosotros ya habíamos contactado al principio por lo tanto son amigos y amigas que también están promoviendo estas prácticas dentro de sus países. Y lo bonito es ver es que a lo largo de todo este tiempo, si bien han aumentado las problemáticas o experiencias o desarrollos, algunos han escalado más, otros se han dedicado más a temas educativos, otros más experimentales artísticos, de alguna manera la mirada sigue siendo la misma. O sea, la manera de abordar esto, los valores o el objetivo de transformación de una cultura material sigue siendo la misma y creo que eso ha aportado mucho en la discusión con las otras áreas. Y uno las ve como muy complementarias. Entonces creo que ahí desde Chile es súper interesante que estando bien al sur, eh, uno esté como, no miren al norte global, sino que somos capaces de producir tecnología, de tener experiencias bastante concretas, pertinentes y que puedan incidir como en una postura respecto a este cambio climático, a esta crisis socioambiental. Y yo creo que para nosotros eso fue lo más importante o lo más interesante, como estando tan al sur, sí tener la posibilidad de generar como una voz mostrar nuestra práctica como algo que pueda ser replicado también a nivel metodológico en otras partes. ¿Y cómo crees tú que, pues que esta experiencia que tú dices en el fondo, dejar de hablar de las ausencias, de la escasez, Ujú. es que estamos tan lejos, que el aeropuerto tiene 2 vuelos al día, de que en realidad Ajá. no hay más empresas, que no sé qué, y pensar en la abundancia, es que tenemos un montón de recursos Ujú. naturales, es que tenemos un montón de espacio físico, es que tenemos un montón de gente joven, es una ciudad llena de gente joven, ¿cierto? Así como empezar a Ujú. mirar las virtudes que tiene estar aquí como en Valdivia específicamente, ¿cierto? ¿Qué crees tú que podría ayudar aún más para poder desarrollar prácticas como las tuyas? Porque yo sé que el Ujú. mantener, lo que a mí me ha tocado conversar con decenas de organizaciones de distintos tipos del ámbito creativo, y yo creo que son como un gran motor Ujú. de esta ciudad, de que sufren como, tienen como ciertos malestares como en general para como la sobrevivencia económica, Ujú. el poder como sobrevivir. ¿Cómo crees tú que podríamos plantear o qué es lo que está faltando o qué recomendación darías tú como para poder potenciar a espacios creativos como el tuyo? Ahora, en Yo época de creo lo elecciones, primero, en época de sí, elecciones, así como para pasar el dato, digamos. o sea, yo creo que como el diagnóstico que uno hace es que está todo el mundo tratando, como luchando en su trinchera.
O sea, es como uno ve que tanto a nivel como de organizaciones, como también de colectivos, como que están muy centrados en, de manera como propia, tratar de resolver sus problemáticas. Y lo que a nosotros nos ha funcionado súper bien es que es como que estamos como en el medio entre las relaciones con la ciencia, las relaciones con el arte, las relaciones con la parte más privada, incluso las relaciones con ámbitos más comunitarios. Entonces, creo que nosotros hemos logrado sustentar un poco la práctica en laboratorio, abriéndonos a esos otros comunidades, espacios, organizaciones y entenderlo como un diálogo más cruzado, porque creo que lo que yo veo, por lo menos acá en Valdivia, es que estamos muy así como individual, como grupos, o no sé, la gente del arte sola, hablando de arte, tratando de resolver los problemas de sus prácticas. La gente de los alimentos también. Entonces, creo que en la medida en que empezamos a cruzar esos ecosistemas, también se empiezan a promover miradas o perspectivas distintas y a entender que en el fondo, finalmente, esas comunidades en conjunto conforman el territorio creativo o el territorio productivo de la ciudad. Es una mezcla de cosas. Es muy raro, como que, bueno, estamos muy formateados a entender las cosas como y a estudiarlas como aislándolas. Y yo creo que la gracia de entender también cómo funciona la naturaleza es que tú no puedes solamente estudiar una abeja, por ejemplo. Tú tienes que estudiar la relación de la abeja con la flor, después la planta con el suelo, que el suelo. Entonces, es un entramado de relaciones que de alguna manera se van nutriendo y van dependiendo. Hay como una codependencia de eso. Y para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, trabajar con fermentaciones para producir materiales. Entonces, tenemos que vincularnos con las empresas que están produciendo esos fermentos, de dónde los sacan, cómo los hacen, cuál es su ciclo, cómo los venden, quién los consume, a quién le interesa. Entonces ahí uno empieza como a cruzar y creo que esa manera más integral de ver estas problemáticas y estas oportunidades ha sido un buen camino para nosotros. Sí, además que creo que es como una manera como muy contemporánea de entender como la práctica de las Ujú, artes. Estuve en la semana pasada en una reunión increíble a la que me invitaron por Chiripazo, por el ujú, representación de Valdivia Territorios Creativos, que es como un esfuerzo más de asociatividad que apunta hacia lo que tú claro. dices, ¿cierto? Que es parte de la red nacional. eh, y estaba la gente de la UNESCO y mostraba un montón de ejemplos en los cuales hablaban básicamente esto de construir redes y de qué manera el poder hacer que nuestras prácticas sean de alguna manera responsables de sus acciones. En el fondo, de Ujú, entender el accountability, ¿no? Así como claro, claro. qué manera puedo, porque existía, lo decían ahí en las conferencias, decían, existe una cultura de que el mundo de las artes, de la creación, es como que se ha pintado a sí mismo, como que son raros, que no son Ujú, medibles, que el impacto es imposible, y qué sé yo, y que son puras malas famas que nos impide dialogar con el resto del mundo y que en realidad, de acuerdo al Plan 2030, de acuerdo al, al plan del 2004 y no sé qué, y hay una serie de indicadores que uno puede llegar y empezar a aplicar y que nos ayudan a generar lenguajes comunes para poder sentarnos en la mesa con todo tipo ujú, de disciplinas. Y uno empieza a cachar que la gente que le va bien en general, sin saber toda la especificidad o la parte como teórica del asunto, básicamente lo que hacen eso, son grandes productores que son capaces de sentarse a dialogar con todo tipo de especialistas y no especialistas, ocupar todo tipo de espacio y generar redes. Y de claro. hecho, vuelvo de la cuestión de la UNESCO y me llama por teléfono una chica que está trabajando para la cuestión de artes de la visualidad y me dice, oye, vamos a hacer un encuentro de buenas prácticas, de asociatividad, y nosotros tenemos que organizar otra cosa que tiene como objetivo muy parecido, y tú estás con la cuestión de del proyecto de residencia y redes, entonces uno dice, oye, esto es increíble, hagamos, ¿cómo hacemos para que no nos superpongamos? Y tratemos de Claro. hacer lo mismo, sino que cada uno, ya tú te haces cargo de esto, tú te haces cargo de esto otro y nos potenciamos. Yo creo que Ajá. en ese sentido el tema como de las ecologías es una súper buena palabra, ¿no? Es una manera Sí. inteligente de desarrollarnos. Mm. Oye, Sí, es muy necesario además. Ujú.
Y en particular ustedes hicieron unos talleres, hicieron unas charlas y además hicieron un montaje. Sí, la invitación fue especial porque, claro, nos invitaron a hacer una obra, a pensar una obra junto a un proyecto amigo que es Radial. Ellos se dedican a hacer trabajo con micelio. Su enfoque es mucho más productivo y el nuestro tiene mucho que ver con mediación, difusión, investigación, pero como tratando como de abordar no tanto lo morfológico, sino más bien los cuestionamientos que hay detrás del desarrollo de estos materiales. Y nos invitaron a hacer un cruce y proponer una obra. em, y esta obra lo que se logró proponer fue una especie como de mesa, una gran mesa, que se iba colonizando, es decir, que el hongo iba como comiendo el sustrato que estaba dentro de la mesa, que conformaba la mesa, en vivo. Entonces era una mesa que estaba en proceso, era una mesa que tú podías ver la alimentación de cómo el hongo iba creciendo, iba comiendo este sustrato, se iba poniendo cada vez más blanca, entonces era como sentarnos a la mesa, una invitación a sentarnos a la mesa con estas otras especies y en el fondo cómo convivimos, co-creamos, hay como varias lecturas que se están proponiendo detrás, y también una manera de acercar de una manera cotidiana o común con estos procesos que está incorporando el diseño, la creación o las artes como parte de sus prácticas fundamentales. Y fue una instalación bastante bonita dentro de todo lo que ocurría en el evento, que ya era bastante sorprendente. O sea, a mí ver la máquina imprimiendo 3D tierra para conformar una Edificio. casa, Claro. o sea, bastante, muy impresionante. Además, era una máquina que tenía como tres estómagos que iban como procesando. Entonces, armar esta instalación para nosotros también fue una oportunidad de hacer una obra colectiva con estos amigos en México, pero al mismo tiempo vernos enfrentados al diseño también de un montaje que lo produce otro. Fue bastante, como que tenía varias capas de dificultad, porque esto lo montaba una productora, entonces había que diseñar la cantidad de material que iba a tener, calcular los tiempos para que lograra colonizar en el proceso del festival, armar todas las condiciones de humedad y temperatura para que esto funcionara y no necesariamente se contaminara. Y si se contaminaba, cómo lo podíamos también intencionar para que sea parte del proceso creativo. Así que fue súper interesante, fue muy especial para la gente que lo vio, para nosotros también verlo como ahí puesto y montado fue muy hermoso y eso ha dado pie a futuros proyectos que incluso se están proyectando para, por ejemplo, la Bienal de Venecia eh, y otros proyectos que más adelante podremos ir contando y conversando. Ay, qué entretenido. Entonces, único representante Mm, de Chile en este evento que trabajaba sobre biomaterial, sí, eh, que trabajan con tierra, que se repiensa la arquitectura en el fondo. Eh, ¿Cuáles son, o sea, además de estos miles de planos, cómo crees tú que esto puede como bajar a la docencia? Como última pregunta, así como, ¿hay estudiantes en este minuto sí, que están trabajando contigo o de qué manera crees que sí. esto ha ido percolando eh, tu práctica como docente? O sea, desde mi perspectiva creo que es fundamental que exista ese cruce. Eh, la academia es parte de los procesos de investigación, de desarrollo, y creo que también tener a la academia tan como muy aislada tampoco es bueno, ni tampoco excluirla. Entonces, ¿cómo hacemos que los trabajos que están desarrollando estudiantes o investigaciones que se están haciendo, incluso en ámbitos de pregrado, porque también hoy día como que están muy en desmed, no sé cómo decirlo, pero está como muy de lado todos los trabajos y desarrollo e investigación que se hacen en pregrado,
Y eso, desde el punto de vista del ámbito de los biomateriales, en verdad ha tenido salidas y procesos de desarrollo bastante interesantes y productivos. O sea, por ejemplo, nosotros en arquitectura realizamos el curso del optativo del Laboratorio de Nuevas Materialidades, que es un curso bastante humilde en cantidad de horas y no busca competir con otros cursos, ¿no es cierto? En su planteamiento es bastante sencillo, pero ha generado que también por, por lo novedoso para los estudiantes y por la posibilidad también de entender un material desde el proceso de creación inicial y después proyectarlo como una nueva arquitectura. Entonces, esas posibilidades han hecho que los estudiantes estén muy comprometidos, han desarrollado mucho material de investigación, de procesos creativos, que también se han mostrado en estas presentaciones. En CIT se mostró el trabajo específico con micelio. Hay estudiantes en título que también están desarrollando estas como experimentaciones. Por lo tanto, yo creo que también en la medida que ámbitos escolares, gente en ámbitos académicos, puedan seguir desarrollando e investigando, también este mundo de los biomateriales se va a hacer cada vez más concreto o se va a tratar de posicionar y meter en diferentes ámbitos, no solamente la arquitectura, sino que temas, a mí me interesaría, temas normativos, ambientales, porque finalmente el material es como una excusa para hablar de miles de otras cosas, ¿no es cierto? Claro. Es como, bueno, qué arquitectura estamos generando, cómo influye la tectónica respecto a nuestra concepción espacial, cómo podemos generar economías locales a partir de pensar en estos nuevos materiales desde abundancias propias de este territorio. Entonces, el material empieza a conectarse en escalas macro, en escalas micro, y termina siendo un proceso nuevamente como integral o como ecológico en el sentido de que se conectan estas redes o múltiples capas que ocurren en nuestro territorio y que de alguna manera dan una respuesta local que se integra a otras respuestas que pueden ser más globales. No se trata ni de cambiar de todo lo global a solo lo local, sino más bien es cómo construir escalas intermedias, a promover otro tipo de prácticas y de materiales, a diversificar la paleta de materiales que se tiene como en el mundo hoy. Que uno ve la construcción, hay como contados materiales estructurales o como principales, ¿no es cierto? Y cómo podríamos complementarlos con materiales que sean propios de cada contexto y que incluso puedan promover industria o microindustria em, a nivel local. Yo creo que esa es como la apuesta del laboratorio y como lo que trata de incidir a nivel como conceptual, reflexivo, pero súper concreto, con una práctica súper concreta. Bueno, hemos estado hablando con Alejandro Valls de LABBA, el Laboratorio de Biomaterial, y nos estaba contando un poco sobre sobre qué es lo que hace la oficina, sobre cuál ha sido su participación en este evento en México, y le preguntaba yo ahora sobre cómo creía él que podía bajar al espectro de la educación y a su espacio como docente, en el fondo. Y yo Ujú. estoy totalmente de acuerdo contigo que existen distintas escalas para poder enfrentarse al tema de comunicar y de enseñar, ¿cierto? Y a veces la gente tiende a pensar que este tipo de trabajos son muy propios como de la investigación o de los Claro. doctorados, como algo muy complejo. Y las cosas en realidad, o sea, no hay nada más complejo que escribir, por ejemplo, ¿no? Así Ujú. como que si tú piensas en las 700 herramientas que tú ocupas, todas las partes del cerebro que tú ocupas, todo lo que significa que una idea se transforma en una palabra, que esa palabra se transmite a una conexión muscular que hace un trazo y que todos convenimos que esa forma significa, o sea, cualquier cosa mirada en detalle es ultra compleja y daría la impresión, no, eso es para Ujú. posgrado, pero uno le enseña a un niño de no sé qué edad, acá me voy a condorear, porque como no tengo hijos, Claro, a los 5 de años, 7 cuatro, de años, 4, cinco. le estás enseñando a cómo escribir, ¿cierto? Entonces, como que a veces uno tiene que tirar el contenido adelante y dejar que Ujú. la gente en el fondo empiece a macerar una idea y que en la medida en que vaya madurándola, como que ocupa un espacio en
en nuestra imaginación para ver las posibilidades. Y yo creo que para mí fue una transformación cuando el 2011 alguien me dijo que se podía construir con materiales que crecían o que se Ujú. autorreparaban. Yo dije, esto es la hostia, porque en el fondo nos pasamos la El mitad futuro. del futuro. Yo dije, esta cuestión de edificios que se pueden arreglar solos, ¿cierto? Ujú. Y hemos sido muy lentos en poder integrarlo. Yo creo que tiene que ver con esto de tratar de, primero, de estandarizarlo todo, de regularlo Ujú. todo. Y yo creo que también hay una enseñanza en lo que tú nos dices, que a lo mejor es más chiquitito, es más caso a caso, es más dependiendo de cada territorio. Eh, pero esos cambios como de aproximación intelectual, así como a nivel como de paradigma, digamos, se Ujú. tienen que instalar así como transversalmente, ¿no? Porque si tú lo Claro, explicáis teóricamente, como que no se entiende, pero tenéis que mostrarle a una guagua una casa que como que se está rellenando con plantas y decirle, mira, la casa se arregla con enredadera. El claro, edificio, claro. tienes que empezar a instalar esa idea y ese diálogo. Así que yo creo que funciona súper bien. Y la asignatura que haces tú, es cierto, es como una asignatura optativa donde desarrollan una muestra de un material, piensan en una unión, pero finalmente lo hacen desde chiquitito, lo construyen y lo exponen. Y ha generado un Claro. montón de fanáticos, ¿no? Así como de cabros que después terminan Sí. trabajando en el... O sea, la práctica también es muy... el hacer. Transformadora, claro. Entonces, en el Mm. fondo, vale la pena bajarlo en distintos niveles. Oye, nos quedan 3 minutitos, así que te voy a dar las gracias. Ujú. Encuentro que Valdivia tiene mucha suerte de tener gente como tú trabajando, como tú y tu equipo, Sí, trabajando pues, sí, acá, sí, sí. porque en el fondo nos hace volver a repensar las posibilidades de las distintas prácticas. Y creo que el hecho de que ustedes tengan esta postura como de generar redes es también muy enriquecedora. Así que gracias por eso y gracias por dedicarnos estos minutitos y conversar con nosotros. No, y muchas gracias por la invitación. También decir como últimas palabras que, que uno puede marcar un poco o desde ese territorio ser, referenciar como prácticas, ¿no es cierto? Como que pueden ser tremendamente valoradas tanto en Chile como afuera, y en ese sentido no ir a buscar, no irse de Valdivia porque es como que estoy tan solo, no hay tantos recursos. Creo que de alguna manera hay que hacer resistencia, tratar de buscar ciertas autonomías en estas prácticas, formas de financiamiento, o sea, hay mucho trabajo respecto a eso, pero yo podría decir que acá tenemos casi todo. Todo lo que se necesita. Sea, casi todo para poder salir adelante. Así Excelente. que Gran mensaje. Bueno, nos eso. despedimos entonces, estimada auditora, auditor. Espero que nos escuchen la próxima semana, donde tendremos otro invitado en Desde la Ventana. Así que tengan una bonita Muchas semana. gracias. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.